50 años de Emisoras Paraguay, su director, fundador, una gran figura del periodismo, don Gerardo Aymora. ¿Qué tal, don Gerardo? Buenos días. Muy bien, buenas tardes. ¿Qué dice amigo Gini? Bueno, hoy cumplimos 23 años de difundir música paraguaya en este programa que hemos titulado Ñane Tampurahey. Hoy lunes 8 de enero. Entonces pensamos en alguna medida ofrecerle, dedicarle algunas horas de música, de folclore a usted, don Gerardo Aymora, por dedicarse tantos años a la locución, al periodismo y haber fundado esta prestigiosa emisora que se llama Emisoras Paraguay. Sí, en realidad medio siglo parece poco tiempo, ¿verdad? Pero si uno se piensa en la andadura que significa eso en el tiempo, es bastante extenso el periodo transcurrido desde la fundación de aquella emisora en el año 1950. En realidad nació como concreción de un ideal que yo siempre desde joven mantuve, la radio. Y yo trabajé en varias radios anteriormente y pensé que alguna vez tendría que poseer mi propia radio. Entonces le dije a un hermano mayor mío, yo quiero poner una radio. Y me dijo, haces bien, porque es lo que a vos te gusta, me dijo. ¿Y cuánto necesitas? Me dijo Antonio, y afinado. Y necesito 100.000 guaraníes, le dije. Bueno, te voy a dar los 100.000 guaraníes y anda a fundar la radio, me dijo. Y entonces fui y contraté a un señor, un técnico, no recuerdo el nombre, era un húngaro, y construyó un pequeño transmisor de 100 vatios, que era poca cosa en esa época y ahora mismo sería poca cosa. Y nos instalamos en la calle ¿Amambay? No, Yegros, casi Amambay. Nos instalamos ahí, le pusimos el nombre de Radio Paraguay en una casa alquilada. Y ahí comenzó la radio y con el tiempo fue creciendo. Creció tanto que a mí me asustó algunas veces. Y yo después perdí la radio por esos avatares del destino. Tuve que vender la radio en un momento de necesidad. Pero siempre mantengo el recuerdo de aquella emisora que fue la concreción de mi vida. ¿Recuerda los nombres de los locutores de aquella época, de los primeros locutores? ¿Cómo no? Recuerdo. Estaba, por ejemplo, Salas, Miguel Ángel Rodríguez. ¿Doctor Stilber? ¿El doctor Stilber? El doctor Stilber, sí. Y muchos más que no recuerdo en este momento, pero... ¿Agustín Segovia? Agustín Segovia, sí. Y otros varios más. Éramos pocos al comenzar, éramos 4 o 5 nomás. Y andábamos y fuimos creciendo, creciendo la radio rápidamente. Se usó un lugar y llegó a ser la primera emisora en su tiempo. Después vinieron las radios grandes como Cardinal, 1 de Marzo, que ya eran obras de empresarios, no de líricos como nosotros. Eran hombres con grandes capitales ya que se instalaron. Y se apagó un poco la radio. Se fue ocupando un lugar secundario. Pero creo que ahora sí volvía a renacer Radio Paraguay. Era difícil ser director de Emisoras Paraguay en aquel entonces, digo, para disciplinar a los locutores, operadores. Bueno, yo tuve suerte, toda la gente que trabajó conmigo colaboraba mucho conmigo. Teníamos un solo motivo y razón de trabajo, de salir adelante. Y era un grupo muy bueno, un grupo humano muy bueno, que con los operadores y los locutores y los periodistas que estaban conmigo, todos trabajamos al igual
y salimos adelante. No tuve yo problemas de dirección, todos colaboraban conmigo. ¿Usted nota mucha diferencia de aquella época, emisoras Paraguay, hasta hoy, esa diferencia radiofónica, digo, en el lenguaje? Sí, sí, cómo no. Creo que ahora se habla en forma más suelta, un poco más libre y a veces se abusa un poco de la libertad del lenguaje. Nosotros cuidábamos mucho el lenguaje antes, pero ahora hay mucha libertad o libertinaje en el lenguaje. Se abusa un poco de las expresiones fuertes y eso a mí no me gusta, porque creo que la radio tiene que ser instrumento de cultura. En lo que pueda tienen que transmitir cultura y buenas costumbres. Y a veces yo noto cierto abuso en el uso del lenguaje, en la radio virtual. Nuestra admiración y respeto para usted, don Gerardo, y este programa le dedica sus 23 años de vida folclórica. Y en traigo el saludo de todos los compañeros que trabajan actualmente en emisoras Paraguay, del personal administrativo, técnico, operadores, locutores, todos le envían un abrazo cordial, don Gerardo Allimora. Muy bien, le agradezco mucho, Gini. Para mí es una emoción estar junto a un hombre que ha estado 26 años en la que fue mi radio. Y le agradezco mucho el gesto y que me toca en el corazón y suscita mis mejores sentimientos de gratitud hacia ustedes. La gente siempre pregunta por usted cómo anda de salud. Y ando un poco dañado de salud. Fui sometido a una operación quirúrgica que salió mal. Y desde entonces estoy casi siempre en cama. Pero la vida sigue. Muchas gracias y que se recupere muy pronto, don Gerardo. Gracias por recibirnos aquí en su casa. Muchas gracias, Gini. Muchas gracias a usted. Y mis saludos a todos los muchachos y mi deseo de progreso constante. Muchas gracias. La voz nativa del corazón de América, Radio Paraguay. Desde el Mirador de los Sucesos fue una nota diaria que yo transmitía a las 12 del día sobre un tema X, el tema del día. Y era un programa muy escuchado, según tengo memoria. Después me dio base para varios libros esos comentarios, publiqué en forma de libros. Me dio muchas satisfacciones ese pequeño programa.